George Soros forma parte de una mafia financiera bien tejida, mafia en el sentido de una fraternidad cerrada al estilo masónico de familias que persiguen objetivos comunes. Se tilda automáticamente de antisemita a cualquiera que se atreva a criticar a Soros o a uno de sus socios. Una acusación que a menudo silencia o intimida a quienes son genuinamente críticos con las operaciones sin escrúpulos del multimillonario. La Liga Antidifamación de B'nai B'rith considera de máxima prioridad proteger a Soros de las acusaciones de antisemitismo en Hungría y en otras zonas de Europa Central, según su director nacional Abraham Foxman. Durante mucho tiempo, la Liga Antidifamación estuvo dirigida por David Balkin del despacho de abogados Wilkie Farr and Gallagher. La Liga Antidifamación es una operación de inteligencia británica fundada en Estados Unidos por el MI6 británico y controlada por Saul Steinberg y Eric Tiss, del Instituto Tavistock. Saul Steinberg es su representante en Estados Unidos y es también socio de la familia Jacob de Rothschild de Londres. La relación de Soros con el círculo financiero de los Rothschild representa una conexión bancaria que no es ni corriente ni casual. Resulta muy útil para explicar el extraordinario éxito de un mero especulador privado y la asombrosa habilidad de Soros para apostar por el caballo ganador tan a menudo de mercados de tan alto riesgo. Soros tiene acceso a información privilegiada de la mayoría de los gobiernos importantes y canales privados del mundo. Naturalmente, esos lazos se han mantenido apartados de la luz pública para esconder la auténtica naturaleza de la relación de Soros con los círculos de poder en la City londinense, el Ministerio de Asuntos Exteriores británico y los círculos financieros de Estados Unidos e Israel. El saqueo económico y cultural del bloque oriental. Las operaciones de la Open Society contra el bloque oriental empezaron mucho antes de la caída del muro de Berlín y resultaron más sencillas cuando llegó a manos de Soros toda la red existente de intelectuales asociados con el antiguo Congreso para la Libertad Cultural, la Fundación Europea para la Cooperación Internacional FEIE, por sus siglas en inglés. Esta agrupación era una filial del Centro Internacional para la Libertad Cultural, basada en los deseos concretos de la Fundación Ford de conseguir una fundación intelectual de tercera generación para sus operaciones de insurgencia. La filosofía subversiva por la que abogaban estaba centrada en los derechos humanos individuales y el desarrollo humano individual contra los supuestos estragos de las naciones-estado. Como respuesta a un cisma en el anterior Centro Internacional para la Libertad Cultural a cuento de los desmadres de la nueva izquierda, este grupo se puso principalmente del lado de la nueva izquierda. No es casual que Human Rights Watch, HRW, el instrumento de golpes de Estado contra los gobiernos que se rebelan contra las élites, se convirtiera al mismo tiempo en el arma clave del Open Society Institute. Estaba dirigida por Ariel Neiner, un exdirector de la Liga de Estudiantes para la Democracia Industrial de la CIA, que dio pie al movimiento activista Estudiantes para una Sociedad Democrática, SDS por sus siglas en inglés. HRW y su estrecho aliado, la Amnistía Internacional del Foreign Office británico, constituyen escuadrones de ataque internacionales contra las naciones que se oponen al libre mercado y a la globalización. Por ejemplo, en el Informe Mundial de Human Rights Watch de 1995, esta lanzó un violento ataque contra todos aquellos individuos y gobiernos que compartían la idea que equipara el interés económico propio con el bien común, y etiquetó esa idea como una amenaza mercantilista contra su concepto de derechos humanos. Especial atención merece a este respecto la afirmación del entonces secretario de Comercio de Estados Unidos, Ron Brown, en 1994. Nuestra estrategia de compromiso comercial es, creemos, la más efectiva para tener un impacto positivo en los derechos humanos y laborales. El primer esfuerzo de Soros para desconstruir culturalmente la Unión Soviética fue una universidad, la Central European University, con sede inicialmente en Budapest, pero con ramificaciones en Varsovia y Praga.
Sus empleados eran en su mayoría intelectuales del FEIE y otros académicos a sueldo, bajo la influencia británica y fletados por el Estado de Nueva York. La universidad se centraba en promover la ideología adecuada para controlar la población en un estado desindustrializado. La ideología central pregonada en la CEU era el pensamiento comunitario y la democracia participativa social. Por otra parte, en el fascismo de Mussolini y la nueva izquierda, y resucitada recientemente por el movimiento Occupy Wall Street, una de las grandes operaciones de la CEU es la promoción de la idea de etnicidad como un rasgo definitorio de la identidad. Ernest Gainer, de la Universidad de Cambridge, se considera el padrino de este movimiento. Antes de su muerte, Gainer promovía la idea de que los gobiernos deberían contratar antropólogos sociales como asesores jefe para comprender lo que sucedía en el mundo. En la primera cumbre del pensamiento comunitario que tuvo lugar en Ginebra del 12 al 14 de julio de 1996, el gurú moderno del movimiento Amitai Etsinoni dijo: George Soros y yo somos íntimos, hace 25 años que somos amigos. Ese periodo fue, claro está, un momento crítico para este grupo que buscaba dar forma a nuevos paradigmas. A finales de la década de 1960 nació el Club Roma, el modernizador de los modelos de genocidio malthusianos, y su aliado el International Institute for Applied System Analysis, IIASA, por sus siglas en inglés, el arma clave para subvertir la ciencia soviética, el plan a largo plazo. Como ya hemos dicho, era romper el Estado soberano y reemplazarlo por una cultura de la autoexpresión, el individualismo irracional y un sistema de políticas surgidas del análisis de vectores del federalismo del mundo único. El objetivo de la CEU era preparar a una nueva élite para implementar esas políticas. No solo fue fundada por Soros, también participaron Ford, Rockefeller, Mellon, el Herman Marshall Fund, Almut Foundation y un Eurasian Foundation con sede en Washington, D.C. La CEU está estrechamente ligada a otra institución financiada por Soros, el Instituto de Ciencias Humanas de Viena, que concede anualmente el premio Hannah Arendt, el trabajo de Arendt para la Frankfurt School, y el Congress for Cultural Freedom, CFF por sus siglas en inglés, fue el origen para el desarrollo de la idea de que la afirmación de una persona de que existen verdades ininteligibles es una prueba de que dicha persona tiene una personalidad solitaria. El presidente y rector de la CEU en 1997 era Alfred Stephan, colaborador de Luigi Einaudi, que estaba en el Consejo de Journal of Democracy de la NED. Al mismo tiempo que Soros adquiría intelectuales del FEIE, también adquirió los restos de la Radio Free Europe y la Radio Free Liberty de la CIA para hacer propaganda de sus operaciones en el bloque oriental. Además de sus diversos institutos de formación política, Soros ha proporcionado millones y millones de dólares, mucho más de 48 millones de dólares en 2011, según algunas estimaciones, a más de 30 empresas de medios de comunicación de Estados Unidos. Empezó financiando a Columbia Journals Review, considerado abanderado, si es que puede imaginarse tal cosa, de los medios de comunicación si es que puede imaginarse tal cosa de los medios de comunicación de Estados Unidos, ProPublica, el Center for Investigation Reporting, financiados con grandes cantidades por Soros, mientras que otras fuentes de financiación para el periodismo de investigación se han secado por completo. La financiación de Soros también se extiende en profundidad hasta las asociaciones de periodistas más importantes. La Association of Hispanic Journalists, el Comité to Project Journalists y la Organización of New Ombudsmen también financia Media Matters, dirigida por el agente de Obama, Clinton David Brooke, muy culpable de las actuales operaciones contra el presidente Trump. También está financiando en estos momentos el equipo externo de Facebook dedicado a constatar datos para encontrar noticias falsas. Por supuesto, los medios de comunicación internacionales controlados por Soros no sería más que un radio de la gran rueda
que es el gigantesco estado profundo, porque odian a Trump los británicos. El periódico The Guardian de Londres ha creado una página web denominada Resistance News, Resistencia Ahora, que hace un llamamiento a todos los estadounidenses molestos por el terrible giro en los acontecimientos que ha tenido lugar en Estados Unidos, que se están manifestando, que se están tal vez lanzando cócteles Molotov o suministrando a la prensa historias sobre el asalto ruso a Estados Unidos, para que por favor escriban a nuestra página web para que podamos recopilar toda esa información para mejorar el conocimiento de la gente sobre los horrores de Donald Trump. Este salvaje intento de caza de brujas, peor que el de McCarthy, basado en la idea de no de que sea un error o algo impropio, sino directamente ilegal, tener cualquier contacto con Rusia es una idea absolutamente absurda. Como el propio Trump ha dicho muchas veces, es bueno ser amigos de Rusia. ¿Creéis que queremos una guerra? Sería una guerra nuclear. ¿Es eso lo que estáis promoviendo? El golpe de Estado contra Estados Unidos es precisamente por eso, porque la división final del mundo por parte del imperio hace uso de divisiones étnicas y religiosas, disputas territoriales y cosas así para mantener a la gente dividida. Pero la división más importante es entre Oriente y Occidente. La mayor división es mantener un Occidente libre y democrático y un Oriente más dictatorial y comunista en Rusia y China. Mantenerlos separados a cualquier precio. Sobre esta base es como podemos prevenir la unión de las naciones, que podría acabar de una vez por todas con el concepto de imperio. ¿Y cuál es el concepto de imperio? Es básicamente un concepto humano, que es bestial en su naturaleza. Es un concepto humano que sigue la idea darwiniana de que los humanos no son distintos de los animales. Darwin achacaba su descubrimiento de la evolución al clérigo protestante Thomas Malthus, una pluma pagada por la Compañía Británica de las Indias Orientales, que popularizó la teoría de recursos naturales limitados y escasos. La ley malthusiana es similar a lo que propuso la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de Naciones Unidas en el Cairo en 1994. Una teoría demográfica relacionada con el crecimiento de la población, desarrollada durante la Revolución Industrial sobre la base de lo expuesto en el famoso ensayo sobre el principio de la población de Malthus de 1798, que no era más que un plagio de Riflessione suya Populación delle Nazioni, reflexiones sobre la población de las naciones, del monje veneciano Gianmaria Ortes, publicado en 1790. Según su teoría, la población crece más deprisa que el suministro de alimento. Este es el típico sofisma que el Imperio Británico ha intentado utilizar a lo largo de toda su historia para lavar el cerebro a la población y que así crea que existe un límite para el crecimiento. Pero el concepto de sostenibilidad está basado en modelos animales, de ahí la idea de que un número concreto de kilómetros cuadrados de tierra solo permite mantener un número concreto de individuos y especies. Malthus presentó estas ideas diciendo que la población humana crece de manera exponencial o geométrica, se multiplica por 2 cada 30 o 40 años y que la capacidad de la tierra para producir alimentos capaces de mantener a esta población se incrementa de manera aritmética. Según sus cálculos, Malthus afirmó que existía un límite para la sostenibilidad de la tierra de todo el planeta en términos de población humana, y de que otros la gente excederíamos pronto a ese límite sostenible. Darwin insiste en su dependencia de Malthus, precisamente en la introducción de su libro de 1859, El origen de las especies, cuyo título completo es El origen de las especies por medio de la selección natural, o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. La lucha por la vida de todos estos seres orgánicos en todo el mundo procede inevitablemente de su alta capacidad geométrica de crecimiento. Esta es la doctrina de Malthus aplicada a todo el reino animal y vegetal, dado que nacen más individuos de cada especie de lo que pueden sobrevivir, y como en consecuencia hay una lucha frecuente por la supervivencia, lo que sucede es que cualquier ser, por pequeña que sea la variación que se le proporciona algún provecho, tendrá una mayor probabilidad de sobrevivir y por lo tanto será seleccionado naturalmente. Seamos claros, la selección natural llevada hasta las últimas consecuencias es un genocidio, un tema gastado de la élite mundial. Según esta lógica retorcida, algunas personas merecen vivir,
pero la mayoría de nosotros merecemos morir. El propio Darwin afirmó: la élite es una prueba visible de superioridad evolutiva. No resulta sorprendentemente que la Royal Society, una institución científica dedicada a la mejora del conocimiento natural, recogiera estas ideas y promoviera ampliamente a Darwin, dado que fue creada por la monarquía británica. La Royal Society está claramente a favor de promover la idea de superioridad genética de la familia real. La ciencia se posicionó para reemplazar las alusiones religiosas al derecho divino de los reyes para mandar sobre las razas inferiores, nosotros. Darwin, un neurótico hipocondriaco que rara vez salía de casa, no era un hombre, sino un proyecto, un hombre de paja de la guerra cultural que estaba siendo dirigida desde arriba por los asesores de la corona británica mediante la Compañía Británica de las Indias Orientales y su red de salones y grupos de presión como la Metapsychical Society, los Oxford Essays, el Coefficient Club, los Cambridge Apostles, que acuñaron el término agnosticismo, y los clubes de élite de caballeros de Londres, incluido el X Club de autodenominados científicos, fundado por Huxley el 3 de noviembre de 1864 para forzar el darwinismo, pero me estoy desviando un poco del tema. Capítulo 6. Los negocios entre la mafia ruso-israelí y Trump. Pero no todos son alegrías para el presidente de Estados Unidos. En realidad, Trump tiene motivos para estar preocupado, y no solo porque la CIA, el Estado Profundo y el Imperio Británico estén conspirando activamente desde las estructuras de poder del Estado Profundo, sino también porque Donald Trump tiene algunos lazos sólidos con criminales. El presidente de Estados Unidos utilizó dinero extranjero para financiar su campaña presidencial a mediados del verano de 2016, cuando casi no le quedaba dinero para ello. Es verdad que unos piratas informáticos extranjeros se colaron en los ordenadores del Comité Nacional Demócrata y en la campaña de Hillary Clinton. Sin embargo, ninguno de estos sucesos tiene ninguna relación con el gobierno ruso del presidente Vladimir Putin. Cualquier insinuación de lo contrario es un intento de encubrir el papel de lo que podríamos denominar la Kosher Nostra Roja. Multimillonarios oligarcas de la ex Unión Soviética, todos judíos, o al menos eso dicen, que están relacionados con las actividades comerciales tanto de la Trump Organization como de las empresas Kushner. Las empresas de medios de comunicación occidentales han estado explicando mal este importante dato y han inventado frases arrojadizas para distraer la atención, como piratas informáticos rusos, agentes de Putin, guerra informática rusa y otros términos peyorativos para Rusia. En ninguna parte de la escandalosa propaganda sobre las conexiones criminales de Trump se ha oído decir ruso-israelí, ucranio-israelí, uzbeco-israelí, basquiro-israelí, kazajo-israelí, kirguiso-israelí, y en cambio son gángsters multimillonarios y magnates procedentes de las repúblicas de la antigua Unión Soviética quienes dominan los imperios de empresas de Donald Trump y su yerno Jared Kushner. Que los medios de comunicación no sean capaces de mencionar que la mafia de Europa del Este conectada con Trump, Kushner, es judía, resulta tan hipócrita como estos mismos medios no reconocieron que los carteles de la droga de Sinaloa y los Zetas son mexicanos, la Costa Nostra, la Camorra y las Ndrangheta italianas, la Yakuza japonesa y las bandas de los Crips y los Blondes afroamericanas. Aparte de por toda su falsedad, engaños, mentiras y traiciones, otra razón por la que Trump despidió al director de la CIA, James Comey, estaba relacionada con el hecho de que Comey estaba pidiendo más recursos al ayudante del fiscal general Rod Rosenstein para aumentar la capacidad del FBI para investigar de dónde salía el dinero de la campaña de Trump. La recepción por parte del FBI de datos procedentes de la Red para la Persecución de los Delitos Financieros del Departamento del Tesoro, FINCEN por sus siglas en inglés, en relación al blanqueo de dinero de empresas de Trump y Kushner, cuentas en el Bank of Cyprus, HSBC, Bank Hapoalim de Israel y otros, y la campaña presidencial de Trump es lo que hay detrás de la investigación del FBI.
Sobre Trump se dice que el FBI está centrado en los tratos financieros de socios de Trump con bancos de Chipre, como ya sucedió con escándalos políticos previos, incluidos el Watergate e Irán-Contra. La mayoría de los perpetradores fueron pillados cuando los investigadores empezaron a seguir el rastro del dinero. Ha habido al menos 8 investigaciones distintas del FBI, algunas activas y otras no relacionadas con personas cercanas a Trump, incluidos miembros de su familia, así como su asesor más cercano, su yerno Jared Kushner. Entre las investigaciones criminales relativas a los socios de Trump están las realizadas por Brett Bharara, el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, que fue despedido por Trump después del despido de la fiscal general en funciones Sally Yates. Aunque Yates fue ayudante del fiscal general desde 2015 hasta su despido por parte de Trump, el 30 de enero de 2017, también estaba relacionada con casos criminales que tenían como objetivo a socios de negocios de Trump en los turbios bajos fondos de la Cosa Nostra Roja. Entre los delitos federales y algunos estatales por los que socios de Trump Kushner han sido condenados o investigados encontramos fraude informático, extorsión, blanqueo de dinero, sobornos y violaciones de la ley, prácticas corruptas en el extranjero, asalto en primer grado, homicidio, obstrucción a la justicia, contrabando, asociación criminal, evasión de impuestos, prostitución y juego ilegal. La compleja naturaleza de la red y las subredes de grupos criminales que hacen negocios con la familia Trump y o Kirchner habría precisado que Comey pidiera más recursos para que el FBI persiguiera las conexiones Trump-Kushner con las operaciones de blanqueo de dinero que han ayudado a financiar la campaña de Trump. Estas organizaciones criminales incluyen cuentas bancarias secretas, paraísos fiscales, offshore y empresas pantalla. Felix Sater, el congressional de Trump. Aunque existen multitud de puertas que conectan la Trump organización con el mundo del crimen organizado, uno de sus puntos de unión más importantes es la figura del asesor experto de la Trump Organization y el Buy Rock Group LLC, Felix Sater, también conocido como Felix Cherevsky, encarcelado durante un año en 1991 por romper un vaso de margarita en un bar del centro de Manhattan y apuñalar con él a otro cliente, lo que se le considera un delito de asalto en el primer grado. 7 años después, Sater se declaró culpable en un delito de capitalización de acciones fraudulentas conocido en la jerga económica como Pump and Dump. En su juicio de 1998 estuvo implicada su empresa White Rock Partners LLC en el acuerdo por el que Sater se declaró culpable de los cargos de asociación delictiva y fraude. La fiscal de Brooklyn, Loretta Lynch, se declaró secretas durante 10 años las actas de tribunal a cambio de que Sater se convirtiera en informador federal. Sater tiene lazos estrechos con el principal abogado de Trump, Michael Cohen. El propietario del Buy Rock Group es Tevfik Arik, ciudadano de Kazajstán y es oficial soviético. En 2010, Arik fue arrestado en Turquía por dirigir una red de prostitución. Aunque Arik afirma no ser judío, ha hecho grandes donativos a la Chabad House Casa Chabad de Port Washington, Nueva York. Jared Kushner e Ivanka Trump se han afiliado a una sinagoga Chabad de Washington, D.C. Los padres de Jared, Charles y Shirley Kushner, han donado $342.500 a instituciones Chabad en los últimos años. En 2005, Charles Kushner se declaró culpable de 18 cargos de contribuciones ilegales a campañas electorales, evasión de impuestos y soborno de testigos, y pasó un año en la prisión de Montgomery, Alabama. En 2016, Charles Kushner donó $100.000 al Comité de Acción Política de Trump, Make America Great Again. La Chabad House de todo el mundo han sido identificadas por las agencias de protección de la ley como frentes del crimen organizado y el espionaje israelí. Los subgrupos criminales de Trump, Patriot Sapir Organization y Soviet Group. El Beirut Group de Arik Sater vio cómo se acusaba de fraude a su filial islandesa FL Group. Beirut era su importante inversor del complejo de hoteles y viviendas Soho.
en Manhattan, un proyecto que también estaba financiado por K-Trio, el trío de Kazajistán, del kazajo-israelí Alexander Mashkevich, el uzbeko-belga Patok Chodiev y Alizan Ibragimov. El K-Trio es vital en la Eurasian National Resources Corporation ENRC, Alferón Magnamesh, que está relacionado con la explotación minera en Kosovo, la República Democrática del Congo, Indonesia, Rusia y otros países, ACCP, una empresa de minas de cromo que había tenido su sede en las Islas Vírgenes Británicas y ahora es de propiedad china, y el Eurasian Washing Congress EAJC, una rama del World Jewish Congress. El K-Trio ha sido investigado por el FBI por falsificación y blanqueo de dinero. Mashkevich tenía el proyecto de desarrollar una versión judía de Al Jazeera, el canal por satélite de noticias de propiedad árabe que emite desde Qatar. Bayrock estaba relacionado como socio con otros negocios del grupo. La Sapir Organization, dirigida por Donald e Ivanka Trump y los buenos amigos de Jared Kushner, Rotten Ross y el ciudadano israelí Alex Sapir. La Sapir Organization está relacionada con grandes proyectos hoteleros en Nueva York y en todo el mundo, incluido la Torre Trump de Toronto. Otros relacionados con la Torre Trump de Toronto incluyen al magnate uzbeko-israelí de los diamantes Lev Levy, acusado de traficar con diamantes de sangre africanos, y el hombre de negocios canadiense surro-israelí Alexander Schneider, propietario de Talon International Development Inc. y copropietario de Mildar Resources Holding Inc. con su socio multimillonario ucrania-ruso, que también es el vicepresidente del World Jewish Congress. El suegro de Schneider es Boris Bridgstein, ciudadano de Canadá, Suiza e Israel, de quien hay sospechas fundadas de que es un jefe operativo del Mossad. La empresa de Bridgstein, Seabeco Group, ha sido acusada de blanqueo de dinero en Rusia, Ucrania, Kirguistán y Moldavia. La empresa ha estado en el foco de las actividades de la Kosher Nostra Roja, incluida la manipulación de elecciones en países de todo el mundo. Bridgstein está acusado de fraude y blanqueo de dinero en Rusia, Canadá, Bélgica y Suiza, y del robo de oro de las reservas soviéticas después del colapso de la Unión Soviética. El FBI ha mantenido abierta una investigación sobre las actividades de Bridgstein durante muchos años. El Chodiev Group de Chodiev, un miembro del K-Trio, estaba relacionado con el multimillonario ubico-israelí Michael Cherny, reconocido como Chernoy, que vive en Israel y tiene una orden de arresto por parte de la Interpol por blanqueo de dinero y asociación delictiva. Cherny hizo su fortuna durante el derrumbe de la Rusia post-soviética en el mercado del aluminio, junto con su hermano Lev Cherny y los discretos multimillonarios del mercado británico del metal, los hermanos David y Simon Reuben. Michael Cherny estableció el Transworld Group TWG, la empresa rusa más grande de producción de aluminio para clientes de todo el mundo. Los hermanos Reuben son inversores del famoso Hotel Plaza de Manhattan. TWG también está ligada con los negocios del oligarca ruso-judío del aluminio Oleg Deripaska. Deripaska es un propietario de la Unity Company Rusal, uno de los mayores productores de aluminio. Los principales inversores de Rusal incluyen a Nathaniel Rothschild y Glencore, después de que Edward Snowden hiciera públicos unos documentos clasificados de la NSA. Se supo que el socio australiano de esta agencia, el Australian Signals Director, monitorizaba las comunicaciones del despacho de abogados internacional de los hermanos Reuben Mayer Brown. En lo relativo a la información interceptada en comunicaciones de naturaleza delictiva que implican a ciudadanos no estadounidenses, la NSA puede compartir esa información con el FBI. Glencore había sido propiedad del difunto criminal expatriado estadounidense Marsh Rich, que fue indultado en 2001 por el presidente saliente Bill Clinton
En un acuerdo de última hora, el abogado de Rich era Scott Levy, asesor del vicepresidente Dick Cheney, que fue condenado por perjurio, obstrucción a la justicia y mentir a agentes del FBI en la exposición pública de Valerie Plame como agente encubierta de la CIA.